Administrador municipal, Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Señora Eugenia Schnacke, Seremi de Salud, Región de los Lagos. Señora Jimena Ettinger, encargada Salud Mental, Seremi, Región de los Lagos. Señora Claudia Sil, directora académica, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile. Señor Hugo Jara, director de Administración y Finanzas, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile. Señor Tomás Bader, director de la Alianza Chilena contra la Depresión. Señora Carolina Zambrano, ONG Alianza contra la Depresión. Expositores, invitados y asistentes a este simposio. Buenos días. En nombre de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, damos a todos ustedes una cordial bienvenida al Simposio Internacional de Prevención y Detección Precoz de la Conducta Suicida, donde se presentará información relacionada a nuestra región en la temática mencionada. Este simposio es organizado por la ONG Alianza Chilena contra la Depresión, la cual pertenece a la Universidad Austral de Chile. Además cuenta con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Seremi de Salud, Región de los Lagos. Para quienes no han podido asistir en esta actividad, indicamos que está siendo transmitido en vía streaming a través de TV Austral. Para dar el saludo inicial, invitamos al administrador municipal de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, señor Carlos Soto. Gracias, buenos días. Primero que nada, expresar un saludo a nombre de nuestro alcalde, don Jerónimo Paredes, quien por razones de servicio y agenda comprometida anteriormente no puede estar acá. Señalar dos cosas que resultan importantes para la Municipalidad de Puerto Montt en términos del evento en que nos encontramos acá hoy día. Saludar primero a la institucionalidad de la universidad, a sus alumnos, profesores que nos acompañan acá hoy día. Saludar a don Tomás, saludar al doctor Ulrich, que nos acompaña también acá. En una temática que no es fácil abordaje, fundamentalmente porque por la invisibilidad que tiene, o más bien dicho, muchas veces por la visibilidad que tiene no la podemos detectar y tampoco podemos desarrollar acciones oportunas. Y en esa línea, la Municipalidad de Puerto Montt tiene un trabajo estratégico y vínculo permanente con esta casa de estudios en temas tan importantes como la seguridad pública, el patrimonio, la arqueología, el arte, y hemos decidido también dar un paso importante en este tipo de actividades vinculadas a desarrollar una cultura preventiva sobre el tema del suicidio. Para quienes conocen y para quienes han conocido de cerca una situación compleja como esta, resulta muchas veces casi como una especie de velo poder asumirlo y poder conversarlo y poder compartirlo. Y desde el punto de vista del municipio, poder desarrollar conductas y actitudes oportunas de prevención que impliquen al menos actuar en dos planos. En el plano de la integración comunitaria, es decir, donde están nuestras organizaciones sociales, donde está la sociedad civil organizada, se presentan este tipo de situaciones frente a las cuales no hay herramientas y no hay competencias desarrolladas para poder abordarlas. Y el otro plano que resulta significativo y en el cual hay datos importantes que poner encima de la mesa, es que tenemos en el mundo educativo de la enseñanza media y de la enseñanza universitaria datos que son complejos y hay que abordarlos también. Y por lo tanto, señalar a las autoridades que nos acompañan que efectivamente el paso que vamos a dar como Municipalidad de Puerto Montt es avanzar en la firma de un convenio que nos permite actuar junto con el Ministerio de Salud y esta Casa de Estudio en un programa de largo aliento que permita trabajar en aquellos dos planos de los cuales estábamos conversando recién, en el plano de la vida comunitaria y en el plano de la educación pública. Nosotros tenemos 75 establecimientos educacionales, 24.000 alumnos, y en ese plano y en ese mundo hay tareas pendientes que desarrollar y por lo tanto sentimos que un convenio de colaboración y ya de hecho estar participando y apoyando esta actividad resulta para nosotros un hecho significativo como municipio y vamos a avanzar en aquello. Yo quiero solamente terminar mis palabras dándole las gracias a la universidad, a quienes nos acompañan, a todos ustedes por
acá porque creo que son temas que tenemos que abordar, son temas sobre los cuales tenemos que desarrollar competencias, tenemos que buscar una actitud de colaboración que nos permita reducir las que seguramente vamos a conocer un poco más en detalle acá. Y solamente una reflexión. Yo hace algún tiempo atrás participé en un evento de esta naturaleza que lo abrió un escritor que señalaba que la gran pregunta era si la vida tiene el control sobre la muerte o es la muerte la que tiene el control sobre la vida. Y él dice que al final del día el control de ambas radica muchas veces en aquellos que llevan un poco de arte por dentro. Y señalaba la gran cantidad de poetas malditos suicidados, la gran cantidad de pintores y músicos suicidados, pero también le señalaba una frase que era importante: hay muchos que se suicidan, que son suicidados por la sociedad. Y señalaba en ese caso, el caso particular del pintor Van Gogh, que él señalaba que era uno de los principales suicidados por la sociedad. Eso significa que como sociedad seguramente tenemos tareas importantes que desarrollar a cabo para que una situación de naturaleza la podamos prevenir a tiempo, podamos desarrollar conductas integradoras y efectivamente que las estadísticas no nos reboten en la cara, sino que las podamos mostrar como datos en contra más que a favor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Carlos Soto. Invitamos a la Seremi de Salud, Región de los Lagos, señora Eugenia Schnake, a dirigir un saludo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Perdonen la demora, la verdad que tuvimos bastantes dificultades por el acceso vía carretera. Quiero agradecer a la universidad una vez más, a la Liga Chilena contra la Depresión, a la Municipalidad de Puerto Montt, a don Carlos Soto, a todo el equipo que trabaja en salud mental, tanto de los servicios de salud como de la Seremi, como de la red de atención primaria, y a todo el auditorio que hoy día nos acompaña. Sin lugar a duda, las enfermedades crónicas no transmisibles son hoy el gran desafío que tiene el mundo y en especial nuestro país. Y dentro de ellas, los problemas de salud mental son relevantes. Hace 2 semanas en Santiago se dio a conocer el nuevo plan de salud mental hasta el 2030, que es un tremendo desafío y recoge de una manera mucho más integral cuál es la realidad de la salud mental en nuestro país, con un enfoque no solamente de atención de la enfermedad, sino que desde la promoción, ¿verdad?, hasta la rehabilitación. Sin lugar a dudas, como país, en todos estos años, si bien hemos tenido la visión de entender que las personas tienen el derecho a vivir con problemas de salud mental, pero integrados a su comunidad, no hemos podido priorizar de manera adecuada los recursos y por eso que era tan importante construir este plan durante estos 4 años de gobierno, pero no construirlos desde una élite, desde la academia, desde los expertos solamente, sino que la revisión y la construcción de este plan fue en conjunto con dirigentes sociales y con actores relevantes en todas las regiones del país. En los próximos meses irán conociendo este plan en detalle. Y obviamente que cuando fallamos como sociedad, y recojo las palabras de Carlos, y cuando fallamos también como sector salud, nos vemos enfrentados, ¿verdad?, a los indicadores en que nos muestran que lamentablemente en la región el suicidio es un tema demasiado relevante, especialmente en los adolescentes. Somos la segunda región con la tasa más alta en adolescentes, y si uno ve los componentes, los intentores son más mujeres, pero quienes logran el resultado tan lamentable son hombres. Y también emerge con fuerza el tema de los adultos mayores. Nuestra sociedad considera el éxito, ¿verdad?, como un resultado de personas que tienen recursos, que se ven hermosas, ¿ah?, pero no en la vida interior. Y eso lleva a que los jóvenes que no encuentran un espacio,
un proyecto de vida adecuado en el entorno que tienen, y los adultos mayores que quedan abandonados, además con una carga de enfermedad de todo tipo, física y mental, puedan llegar a tomar estas decisiones, y por lo tanto como sociedad nos tenemos que hacer cargo, y más aún aquellos que tenemos un rol que cumplir, desde mantener a la población más sana hasta aquellos que les corresponde tratar y rehabilitar a las personas con problemas de salud mental. Yo agradezco nuevamente el espacio, agradezco también a la Municipalidad de Puerto Montt por sumarse a este desafío, a la universidad con la que hemos trabajado tantos temas de salud pública en este tiempo, entre ellos ANTA o Marea Roja, por mencionar algunos. Así que espero que sea una jornada muy productiva, que nos sume a todos en este desafío de tener una región de los lagos mucho más saludable, que genere entornos en que las personas puedan desarrollar todo su potencial, y aquellos que tienen alguna patología puedan ser tratados y atendidos en forma oportuna y con calidad. Y acá la última reflexión tiene que ver con el tema de la equidad. Nuestra sociedad es terriblemente desigual. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una gradiente socioeconómica, es decir, vemos más carga de enfermedad en aquellos grupos más vulnerables, ya sea medidos por nivel de ingreso, nivel de educación. Y por lo tanto, hoy día el tener los datos suficientes en cada uno de los territorios para identificar cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad, ya sea por estudios, por habitabilidad, migrantes, interculturalidad, y en cada uno de ellos analizar el problema del suicidio, es relevante para poder enfocar bien nuestras acciones a futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Ceremi. La Universidad de Chile nació hace 63 años gracias al empuje de la ciudadanía que buscaba descentralizar la educación superior, y desde hace 28 años que mantiene una activa presencia en la capital de la región de los lagos, con la misión de aportar al desarrollo de la zona sur austral de Chile a través de la docencia de pregrado y posgrado, investigación y vinculación con el medio. Invitamos a la señora Claudia Silvontes, directora académica de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, autoridades, expositores, Ceremi de Salud, que también nos acompaña hoy día junto con la municipalidad, asistentes en general, estudiantes académicos de nuestra sede. Quisiera dar la más cordial bienvenida de parte de nuestro vicerrector, el doctor Renato Westermayer, quien por actividades también propias de su investigación se encuentra en la zona norte de nuestro país. Junto con dar este saludo, quisiera agradecer la participación de todos ustedes. No es fácil hacer actividades en que sean tan masivas, con tanto público interesado. La página estuvo bastante complicada con todas las inscripciones que se realizaron. Y también tenemos disponible, por si acaso, claro, la versión en línea, que en este caso nos está apoyando Leo a través del streaming, para que se pueda entonces realizar a las distintas personas que no pudieron asistir. Y además tenemos disponible para quienes todavía se quieran integrar otra sala contigua para entonces hacer la transmisión también hacia ese lugar. Como Universidad Austral, una de nuestras principales áreas dentro del área de acreditación, también como institución con sus 6 años de acreditación que tiene, es el área de vinculación con el medio. Y con este tipo de actividades nosotros entonces estamos logrando y alcanzando esa vinculación con la comunidad interna y externa que nosotros tenemos que desarrollar. Para nosotros también en el área de psicología, ustedes saben que tenemos una carrera de psicología dentro de la sede, que también es importante que participe de este tipo de actividades, y además la importancia de tener a los expositores que tenemos hoy en día, de poder compartir con ellos y de poder entonces conversar acerca de un tema que, como bien decía también la Ceremi, es parte de todas las edades y de todos los estratos sociales que tenemos dentro de nuestro país.
Solamente quisiera con estas palabras terminar para poder entonces decirles y desearles que tengamos una excelente jornada durante toda la mañana. Nuestra sede es la mejor de las acogidas, la que quisiéramos brindar para que entonces tengamos una excelente jornada durante toda esta mañana del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, profesora Claudia Sil. Para dar inicio, invitaremos al gestor de este simposio, doctor Tomás Bader, director de la Alianza Chilena contra la Depresión. Bueno, para mí es un orgullo, un honor y un agradecimiento muy profundo la acogida que nos han dado las instituciones y autoridades locales, en este caso, en primer lugar, la Universidad Austral, de la cual soy profesor y estoy a cargo de un programa de formación, pero también agradecer profundamente a la Municipalidad de Puerto Montt, disculpe que estoy viviendo aquí entre dos ciudades, y agradecer el apoyo y sistemático y la posibilidad de desarrollar un convenio de colaboración, el poder integrarnos dentro de la ciudad de Puerto Montt con el apoyo de la Universidad Austral, con la organización, la Alianza Chilena contra la Depresión, que nuestra función es el expandir, el transmitir la visión de que aquí podemos hacer algo mucho más profundo, sistemático y organizado en torno a una de las temáticas más complejas de la salud mental. En ese sentido, también agradecemos a las Seremías de Salud por todo el apoyo que nos han dado en todos estos años, destacando a Jimena Oettinger y a la doctora Schnake, porque siempre han estado apoyando nuestras actividades y hemos tratado de colaborar con la Seremía regionalmente y hemos participado ya hace varios años en capacitaciones de equipos de atención primaria, secundaria, escuelas, profesores, etcétera, y estamos en este proceso de integración mucho más sistemática. Y esta actividad hoy día es la oportunidad de darle un comienzo, un inicio a una integración mucho más sistemática de la red social de la región, específicamente acá en la ciudad de Puerto Montt, porque creemos que tenemos un foco muy importante a desarrollar la prevención temprana y el entender el fenómeno asociado a la conducta suicida, sobre todo relegándolo con una de las temáticas más complejas, que es la conducta depresiva, que es uno de los factores más asociados a esta conducta. Agradezco a todos el apoyo que nos están dando, agradezco la presencia de todos ustedes acá y la verdad es que ha sido impresionante cómo en pocos días la inscripción online se tapó. 3 días se copó todo y tuvimos que abrir otros espacios, lo cual muestra el gran interés y yo creo que todos están llamados a colaborar y participar en esta iniciativa que sí creo que existe esperanza y existe una fuerza profunda de todos nosotros de involucrarnos socialmente en una estrategia más sistemática de prevención y de promoción de salud en salud mental especialmente. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor Bader. Antes de comenzar con las exposiciones, indicamos a ustedes que se les han entregado unas fichas para que puedan escribir sus preguntas a los expositores. Se les solicita que en el intermedio del café las puedan dejar en la mesa que se encuentra en la entrada a esta aula magna. Las preguntas al expositor del segundo bloque se retirarán al finalizar su exposición. Muchas gracias. Para dar inicio a las exposiciones de este simposio, invitamos a la señora Jimena Oettinger, encargada de salud mental de la Seremi de Salud, a compartir con nosotros su presentación que se titula Contextualización de la problemática suicida en la región de los lagos. Gracias. Buenos días a todos y todas. Estoy también súper orgullosa de estar hoy día acá trabajando en colaboración con la Municipalidad y la Alianza. Bienvenido, doctor, a nuestra hermosa región. Y hoy voy a presentarles la contextualización del fenómeno en la región y quise concentrarme con poder traer datos de nuestro sistema de vigilancia regional que ya están bastante trabajados y que están actualizados para que vayamos conociendo cómo realmente estamos en esta situación. Primero,
quiero contarles que nosotros tenemos una carta de navegación, ¿cierto?, desde el Ministerio de Salud que se llama Estrategia Nacional de Salud. Para los que somos del sector, la conocemos, y para los que no, quiero invitarlos a conocerla porque es importante mencionar que de los 9 objetivos estratégicos que tiene la Estrategia Nacional, hay uno en particular dentro del ciclo vital, no funciona, ya no importa, que nos invita a la proyección al 2020 a reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital, pero especialmente focalizado en el grupo etario adolescente. La meta es disminuir un 15% de la tasa de mortalidad proyectada al año 2020. ¿Para dónde? Ah, ya. Ahí sí, ahí sí. Ya. También quiero contarles, mostrarles algunos resultados que tienen que ver con fomentar la vigilancia del intento y del suicidio consumado en las regiones del país, fortaleciendo competencias de los equipos de salud, donde efectivamente, es cierto, hace 4 años aproximadamente ya trabajamos con el equipo de Alianza Chilena contra la Depresión, quienes nos transfieren conocimientos y habilidades, ¿cierto?, especialmente dedicadas para la detección precoz en esta área. Fortalecer la red local de salud mental. También es interesante que ustedes conozcan que esta región tiene una mesa técnica regional que funciona hace aproximadamente 4 años, que se ha ido mejorando en el tiempo y se ha ido integrando también una parte importante del intersector, que es un agente especialmente llamado a trabajar en esta área, no solo terminando, ¿cierto?, solo en el sector salud, sino que también aquí tenemos que mirar aquellos determinantes sociales que probablemente parte del intersector puede colaborar para que mejoren, entre otras cosas y entre otros resultados esperados. Y por otro lado, como contexto general, tenemos desde el Ministerio de Salud un programa nacional de prevención de suicidio que a partir del año 2013 se empieza a instalar paulatinamente en las regiones. En nuestra región iniciamos a fines del año 2014, y aquí ustedes pueden leer claramente cuál es el fin, el propósito, y me quedo con el objetivo, que debe estar instalado este plan en las 15 regiones del país en un periodo de 3 a 4 años como plazo final. Y aquí están las 6 áreas o líneas estratégicas tan probadas que son de mayor efectividad para generar cierta prevención y en términos de instalación del programa. Ahora yo voy a partir mostrándoles un poco la realidad del territorio, esto como contexto general y donde nosotros nos movemos para poder trabajar. Las características del programa nacional del cual nosotros nos hemos basado para trabajar este tema y desarrollarlo, es que primero que todo debe ser regional, ¿cierto? Debe ser permanente, debe ser intersectorial. Eso es muy importante porque todos los sectores tenemos algo que decir de la prevención del suicidio. Ha sido interesante revisar cómo, por ejemplo, hay algunos servicios que a veces nos decían: nosotros no tenemos mucho que decir respecto de suicidio porque no trabajamos salud. Sin embargo, todos tenemos alguna acción relevante que podemos aportar para estas ideas. Por lo tanto, aquí se ha comprendido muy bien, afortunadamente, y hay en este momento 47 representaciones diferentes en la mesa técnica entre servicios públicos, privados y algunos ONGs y personas voluntarias, digamos, que se han acercado a trabajar. Incluye, por supuesto, el ámbito público y privado. En este caso, nuestras clínicas privadas están haciendo un esfuerzo para incorporarse de manera permanente en la vigilancia. Y también los 6 tópicos o líneas estratégicas que yo les decía que están probadas con mayor efectividad en el mundo, ¿no?, en aquellos lugares donde ya se han desarrollado estas ideas. La línea 1, como menciona, sistema de estudio de casos. En esta línea nosotros tenemos el componente más fuerte desarrollado hasta el momento del programa, que tiene que ver con el sistema de vigilancia, de notificación de intentos de suicidio y de suicidios consumados. Es una página web que está elaborada, por supuesto, con todas las claves, ¿cierto?, que significa por la confidencialidad de los datos. Y como muy bien decía la doctora Schneike,
esta es una patología o la patología que puede resultar en un suicidio, es una enfermedad que se considera no transmisible hasta el momento. Al no ser transmisible el tema del suicidio, la notificación es voluntaria. Afortunadamente sí tenemos equipos muy comprometidos y sí se ha seguido notificando de manera constante y se ha alimentado la página, pero no, eso significa que no todos los establecimientos lo hacen, ¿ya? El Ministerio de Salud actualmente está trabajando con el equipo jurídico de redes asistenciales para lograr que la prevención del suicidio sea mirada y notificada como una enfermedad de notificación obligatoria. Al momento que eso ocurra, pensamos que por supuesto van a mejorar muchas cosas, ¿cierto?, en términos de notificación. La línea 2 tiene que ver con los planes regionales intersectoriales que cada región debe elaborar. En esta región se elaboran de manera intersectorial. Nosotros conversamos con algunos servicios que son pertinentes y que tienen algún compromiso instalado para poder ir desarrollando acciones. En este sentido, yo también debo destacar a la Municipalidad de Puerto Montt. Sobre todo este año tuvimos un acercamiento importante con el equipo de seguridad pública por este trabajo que tienen con el sistema de cámaras de televigilancia, donde efectivamente ellos han ayudado, ¿cierto?, nos han colaborado y nos han ido contando respecto de algunos intentos de suicidio que se han visto gracias a la cámara que está instalada, por ejemplo, frente al muelle de Puerto Montt. Por lo tanto, es súper relevante esa acción porque ahí podemos trabajar como con un sistema de ayuda en crisis, probablemente, que es una de las áreas que presenta el Programa Nacional y donde el acceso, digamos, a trabajar con ellos ha sido impecable. De hecho, nos invitan harto a trabajar y es una situación que vamos a seguir abordando. La línea 3, capacitación del personal de salud. Básicamente nosotros tenemos cubierta esa área con el convenio con ACHID y el equipo de la Alianza viene todos los años en distintas fechas a entregar conocimiento y a actualizar también para los equipos de salud especialmente y también para el intersector. No dejamos afuera al intersector porque también es importante ¿cierto?, aquellos que han solicitado como demanda espontánea conocer y prepararse más para el tema. Respecto de los programas preventivos en los colegios, ustedes ven que es una línea especial para trabajar con educación, única, digamos. Es bien compleja en términos de que tenemos que tener mucha disponibilidad de tiempo probablemente de parte de educación para poder acercarse a la temática. Educación tiene programas instalados donde desarrolla prevención, sin embargo aquí nosotros necesitamos fortalecer áreas específicas de trabajo. Hay una estrategia en el país que se llama Aula de Bienestar, y que baja desde educación y es ahí, en ese espacio, donde nosotros vamos a proponer instalarnos, ¿cierto?, y trabajar de manera conjunta. Sí, a pesar de eso, sí contarles que en la región tenemos acciones sí realizadas con algunos establecimientos de educación que se han acercado a solicitar ayuda por algunos eventos específicos y tenemos un piloto que hicimos con una de las escuelas de la comuna de Puerto Montt en el año 2015, donde generamos protocolos de acción, derivación y rescate en conjunto con el CESFAM del territorio que le correspondía a esa escuela. Y ha resultado bastante bien. La idea es replicar esta información con las otras escuelas, pensando también en la región completa. La línea 5, los sistemas de ayuda en situaciones de crisis. En este momento en el país tenemos la línea 600, Salud Responde, donde hay un equipo de profesionales preparados para contención telefónica para intentadores o para personas que están con algún pensamiento suicida o quien solicite ayuda por este tema. Y funciona bastante bien, dado que la persona que llama a la línea 600 pide una ayuda y se genera de inmediato un sistema de alarma donde me envían y por que destacan en los correos para poder hacer un seguimiento. Tenemos un plazo de 24 horas para devolver un seguimiento al ministerio cuando tenemos un Salud Responde, le voy a llamar así, para identificarlo que es una persona que solicita ayuda. Se da en lo que llevamos a la fecha, hace 1 año y medio, está funcionando muy bien. Lo que llevamos, toda la región ha llamado a Salud Responde, las 4 provincias se manifiestan en ese sentido y hasta el momento la provincia de Osorno es la que más ocupa en la línea 600.
Respecto de la línea 6, el trabajo con los medios de comunicación es una línea que hemos abordado lentamente, porque también es bastante difícil poder contar con todas las personas que quisiéramos, todos los editores de los diarios, o todos los periodistas, o todos los comunicadores, para poder formarlos o entregarles alguna información importante del tratamiento de la noticia. Por ejemplo, el decálogo de la OMS, que trabaja, ¿cierto?, cómo debiera de informarse una noticia de suicidio a la comunidad. Es una línea que hay que abordarla con cuidado, diría yo, con harta propuesta de trabajo que motive, ¿cierto?, a los editoriales. Y también hay que, por supuesto, adaptar los materiales de trabajo para aquellos que tienen radios, ¿cierto?, y diarios electrónicos, que en realidad eso nos ha funcionado bastante, las redes sociales, las infografías. Podemos ir trabajando para las personas. Pero es un trabajo que queda pendiente. Hace 2 años estamos en conversaciones con la editorial El Mercurio, que tiene los 3 diarios de mayor circulación en esta región, y también ellos nos han compartido el perfil de lectores que tiene cada provincia, y eso ha sido un dato interesante, por ejemplo, para analizar La Estrella de Chiloé, que todavía aparece en alguna portada, ¿cierto?, alguna publicación de carta o fotografía de lo ocurrido. Y ha sido interesante conocer cuál es el estudio que la editorial ha hecho, porque es necesario para ellos presentar ese tipo de información en una provincia distinto a las otras 2. La provincia de Palena no tiene diario de editorial El Mercurio. Quiero mostrarles también, para información del doctor, nuestra región de los lagos. Ustedes pueden ver, tenemos 4 provincias, son 30 comunas, tenemos alta geográfica, alta ruralidad y alta concentración indígena. Son algunas características que nos marcan. Solo para que ustedes puedan recordar, ¿cierto?, lo difícil que es de pronto salir de Futaleufú a Puerto Montt, por ejemplo, por alguna urgencia médica en salud mental. En esa provincia trabajamos con consultorías desde salud mental, pero no tenemos un especialista que esté allá en el territorio. A pesar de eso, los equipos de salud mental de los 3 hospitales de la zona están bastante motivados con trabajar la protección de la salud mental, y tenemos un contacto interesante y bien estrecho cada vez que ha sido necesario por este tema en específico. Aquí les traigo la red de los servicios de salud que tenemos, bastantes establecimientos que son de redes asistenciales, más los que tenemos, ¿cierto?, de la orden municipal, y los dispositivos de salud mental que tenemos en la región son bastante fuertes. Tenemos en esta comuna 2 COSAM, que son los centros de especialización en salud mental. En Osorno también tenemos 2 COSAM, y estamos a la espera de que vayamos viendo los proyectos que vienen para la provincia de Chiloé. Ahora les voy a contar, vamos a mirar un poco más fino el detalle de la región, en los términos más generales para el tema de los tiempos. Algunos lugares de riesgo que son identificados en nuestros territorios. En la comuna de Puerto Montt, nosotros hemos identificado el Mall Costanera, que está en el centro de Puerto Montt, pero en este sector, en las torres del mall, que miden cerca de 95, si no me equivoco, metros, pero los 4 pisos comerciales que están aquí son los que reportan la mayor cantidad de suicidios consumados hace un tiempo ya. Aproveché de incorporar esta fotografía para que veamos de qué manera vamos a abordar la información que se entrega respecto de un suicidio. En redes sociales sucede mucho que se muestra todo, digamos. Y la verdad es que ha sido un tema importante de poder abordar. Hemos estado incluso con los equipos jurídicos trabajando hasta dónde está, ¿cierto?, este límite de poder informar tal o cual cosa. Sin embargo, ha sido difícil. Aquí ustedes pueden ver, esto es un video. Hay videos grabados, muchos, que dan vueltas en la web todavía, de aquellas personas que se lanzan desde el Mall Costanera. Aquí puse el muelle, que tiene una altura aproximada de 10 metros, pero en realidad es una referencia para contarles que el muelle está identificado como un lugar para intentadores, más que para quienes efectivamente consuman el suicidio. De 2 maneras. Pueden lanzarse, ¿cierto?, como habitualmente ocurre, pero también existe la forma en que las personas bajan las rocas cuando la marea está baja
bajan las rocas de la costanera y se lanzan al agua. Les cuento esto así de detallado porque fue lo que nos mostraron los colegas del equipo de televigilancia de la municipalidad en este video de una de las últimas situaciones que tuvimos en la comuna de Puerto Montt. Y la verdad es que sí es identificado como un lugar de intentos. Hay muchas personas, este año especialmente hemos tenido 3 en lo que va del año, pero son una adulta y 2 adolescentes que se lanzan del muelle. En la provincia de Chile, el viaducto, que tiene un aproximado de 40, 50 y distintos números por ahí, cierto que es relativamente nuevo en nuestra comuna y que tiene un riesgo pero tremendo en términos de la protección que puede tener, cierto, el puente, las mallas, etcétera. Y es un tema que trabajamos con el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas en su momento, y los colegas del MOP presentó a la mesa técnica la forma en que trabaja el MOP en Chile, cuáles son las leyes que se respaldan, las normas de alturas, etcétera. Y la verdad es que, según lo visto, estaría cumpliendo de alguna manera para las autorizaciones respectivas. Sin embargo, ellos también saben, como Ministerio de Obras Públicas, es un alto riesgo tener un viaducto con una protección de una malla muy mínima. Vamos con la provincia de Chiloé. Hay probablemente otros lugares en la comuna de Puerto Montt y en otras comunas de la provincia y en Quihue que puedan probablemente estar identificados, pero quise ahondar en aquellos que son a más alto riesgo que hemos visto hasta el momento. La provincia de Chiloé, en rigor, conversando con la doctora Sánchez estos días, la verdad es que en Chiloé ocurre un fenómeno que lo que se ha visto, que la mayoría de los suicidios y los intentos se dan en domicilio. En domicilio, no han identificado como un lugar especial que pueda ser llamativo para estas personas, pero sí en domicilio donde en general ocupan el método del ahorcamiento. La provincia de Osorno tenemos 2 temas importantes, especialmente en la comuna de Osorno tenemos el edificio Cahuac, que es de 21 pisos y tiene 63 metros de altura, y es el más utilizado para las personas que consuman su suicidio. Aproveché de ponerles una fotografía donde hay una mujer que se estaba intentando lanzar. Afortunadamente ella no consiguió lanzarse, el equipo de rescate llegó a tiempo, sin embargo así fue la publicación del diario en ese momento. Les quiero también decir que la provincia de Osorno relevó el río Rahue, el puente del río Rahue, en la comuna de Osorno también, donde según la información que hemos registrado de los medios de prensa, es el segundo lugar. El primer lugar es Cahuac. Rahue es el segundo lugar donde más intentos se producen y donde más consumados se encuentran. En la provincia de Palena ocurre un fenómeno similar a Chiloé, a pesar de que el puente de Futaleufú, que es tremendo, pudiese haber tenido algunos antecedentes. Tuvimos algunos datos de personas que intentaron tirarse de ahí, pero que finalmente no se arrepintieron. Los consumados que se han reportado han sido por ahorcamiento y han sido en domicilio. Situación similar a Chiloé. Un poco de números, contarles también la tasa de suicidio por sexo, esto es población general, del año 2010 al 2015. Y aquí ustedes pueden notar la tremenda diferencia que vamos trabajando entre ambos sexos. Los varones, ¿cierto?, están con una alta tasa, esto de suicidios consumados, y podemos ver que hay algunos años, ¿cierto?, donde se ha aumentado el PIC y hasta el momento vamos todavía en una alza importante. Ahora yo quiero empezar a mostrarles los datos del sistema de vigilancia que tenemos en la región. Solamente vamos a trabajar hoy día datos de personas con intento, o sea, los intentadores que se han registrado, y el periodo desde abril del 2015 a septiembre del 2017. Esta es la información más actualizada que vamos a mostrar hoy día. Y partimos diciendo entonces que tenemos 438 casos notificados como intentos de suicidio, de los cuales 129 corresponden a varones y 309 a mujeres. Esto es población general. Según ocupación, perdón, es que creo que me salté una, pero esto está muy difícil.
Ahí sí. Ya. Según grupo etario, tenemos que nuestro grupo etario adolescente efectivamente concuerda, ¿cierto?, con lo que en este momento en el mundo se está viendo, que ha aumentado notablemente en comparación a los otros grupos la idea o el intento de suicidio, con 111 personas reportadas. Y 2 personas mayores de 90 años que también nos llama harto la atención porque además son intentos bastante violentos, con combinación de métodos. Y aquí ustedes pueden seguir revisando cómo están los demás grupos etarios en relación a estos fenómenos. Según ocupación, se condice también, ¿cierto?, con lo anterior, porque nuestros estudiantes han superado, ¿cierto?, cualquier información, y la verdad es que estudiantes tenemos registrados 145 en el sistema de vigilancia, que es regional, y también es importante para nosotros mirar el dato de las dueñas de casa, donde 97 mujeres, porque el 100% se reporta como mujer, ha presentado un intento de suicidio. No puedo. Ya. Según pueblos originarios, también para nosotros es relevante la información, y ustedes pueden ver que la máxima barra indica que dice ninguno. Ese es un tema para nosotros porque probablemente no todas las personas se reconocen con algún pueblo originario. Sin embargo, es importante contarles que los huilliches chilotes que aparecen ahí son el 100% de los reportes de huilliches chilotes son de las personas de la provincia de Chiloé, y la provincia de Chiloé solicitó incorporar al sistema de vigilancia esa característica, huilliche-chilote. Porque es la manera en que se reconocen. Por lo tanto, es importante considerar estos factores también, y también mirar qué pasa con los ninguno. ¿No se reconocen realmente? ¿No les interesa reportarse? ¿Se hace la consulta efectivamente desde el personal de salud? Todos esos temas tenemos que ir revisando. Según método utilizado, miren ustedes, ingesta de fármacos, 315 casos registrados con ingesta de fármacos. Hay un dato muy importante en el sistema que habla de nuestros adolescentes. Los adolescentes que han reportado en el sistema de vigilancia indican que el 100% de ellos presenta además consumo de alcohol al momento del evento, de la consulta, no del evento. Y es un tema importante para nosotros porque sabemos que el acceso al alcohol en nuestro país es fácil, es barato. La ley de alcohol pensamos, ¿cierto?, y esperamos que en algún momento se actualice, la 19.925, porque en algunos territorios se ve como obsoleta. Hay que actualizarlo, hay que mejorar la fiscalización de los lugares que venden alcohol, y hay que educar mucho a la población para consumir, para que aprenda a consumir. Me toca también trabajar la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Alcohol como parte del componente salud mental, y una de las propuestas que hace el sector salud es que se aprenda a consumir alcohol y no que se deje de consumir alcohol, porque es un poco imposible, digamos, parece hacer esa aseveración. Sin embargo, aprender a consumir alcohol podría mejorar, ¿cierto?, los indicadores que tenemos de un alto consumo y de las consecuencias en salud sanitarias y sociales producto del consumo. Podemos ver aquí también que objetos cortantes, sustancias químicas y ahorcamientos son aquellos métodos que más se repiten, y también han habido combinaciones importantes de ellos. Por supuesto que en la escala ascendente, digamos, de mayor letalidad. Y nos llamaba la atención, hay una persona que aparece como arrojarse o colocarse delante del objeto de movimiento, y esto se ha repetido en el territorio rural de esta provincia. De pronto nos ha llamado Carabineros para informarnos que ven que hay personas mayores, digamos, corriendo, atravesándose frente a los camiones. Probablemente con alguna intención suicida podría ser, y esos temas también los estamos trabajando con Carabineros para que nos ayuden a trabajar con estas personas, ¿cierto?, que están haciendo eso, y no esperar que llegue probablemente a una ambulancia o qué sé yo. Según patología psiquiátrica, como muy bien refiere el doctor Bader, efectivamente también aquí se cumple esto, que la depresión es una de las causas
que más se repite como patología psiquiátrica que reporta el usuario o la usuaria y que también consulta el equipo de salud que lo atiende. Estos diagnósticos debieran de pasar a la etapa de la confirmación diagnóstica con los especialistas y es ahí donde estamos trabajando ahora. Pero podemos reportar depresión como patología única, depresión, trastorno de personalidad, trastorno bipolar, trastorno de personalidad y también queremos saber qué es lo que está pasando con la sin información. Es un número importante, son 56 personas, tenemos que revisar si las personas no reportan o los equipos no consultan, pero es un dato que tenemos que mirar. Quiero mostrarles especialmente el grupo etario adolescente por sexo del 1 de abril 2015 a septiembre del 2017. Ustedes pueden ver ahí que las mujeres están, ¿cierto?, con 112 casos reportados en el sistema y los 35 de los chiquillos adolescentes, especialmente el grupo desde los 10 a los 19 años. Este antecedente, por supuesto, que a la mesa técnica le preocupa y también a las colegas que trabajan, por ejemplo, en los programas adolescentes en salud y que a través de los consejos consultivos adolescentes vamos a tener que buscar ayuda con ellos también para poder ir viendo cuáles son las mejores formas de transmitir información y educar a nuestros chiquillos. Me fue. Por último, contarles sobre los desafíos 2018 que hemos visto, proyecciones que estamos revisando con la mesa técnica y con el equipo coordinador. Primero que todo, sabemos que tenemos que mejorar nuestro sistema de vigilancia. No fue fácil tenerlo, pero ahora que lo tenemos, digamos, no podemos olvidarnos. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la mantención, son temas bien domésticos, pero que son importantes. Que el Programa Nacional de Prevención de Suicidio trabaja con 4 millones 4 pesos. 4 millones 4 pesos para el año, 4 millones 4 pesos para cada región del país. Eso se ve como un recurso asociado, pero no es suficiente. No es suficiente. El sistema de vigilancia nosotros finalmente lo elaboramos a través de una página web. No es difícil de elaborar, pero sí hay que mantenerlo y esas mantenciones requieren un costo. Por otro lado, es necesario distintas miradas de revisión de la página, de las personas que participan de la Comisión Salud en la mesa técnica, por ejemplo, que mira cuáles son los antecedentes que deben seguir preguntándose, cómo podemos mejorar la página, qué es lo que nos falta como antecedente vital. Por ejemplo, nosotros tenemos solo sexo, femenino-masculino, y los chiquillos de Mogalet nos han ayudado porque vamos a mejorar la página en ese aspecto y vamos a poner también la diversidad sexual. En este territorio, en la ciudad de Puerto Montt, en este año van 5 casos de suicidios consumados de muchachos y muchachas de la población LGBT. Y es importante tener, obviamente, ese dato para irlo trabajando. Mejorar el proceso de notificación, porque, bueno, partimos diciendo que somos personas, todos nos podemos equivocar, pero la notificación es un proceso que no debiera tener errores, porque si no perdemos los datos. Y es complejo cuando vemos el nombre, voy a hacer un ejemplo conmigo, Jimena Ettinger, sexo masculino, fecha de nacimiento 76, edad 13 años. Es complejo cuando nos encontramos con eso porque hay que limpiar el dato, ¿no? Y es un dato que es relevante, entonces preferimos tiempo, mucha capacidad de tiempo no hay para ir a buscar la hoja de atención exclusiva de su usuario. Entonces es complejo cuando tenemos problemas en los registros. Hay que mejorarlos. El abordaje regional de las últimas líneas del programa, la línea de educación, del sistema de ayuda en crisis y la línea de comunicaciones o el trabajo con los periodistas. Son 3 líneas que hemos tocado así de a poquito y con lo que nos vamos encontrando tenemos que ir repensando de qué manera vamos a abordarlas. Potenciar la mesa técnica regional, siempre es posible mejorar, siempre es posible sumar a más personas a la mesa que tengan la voluntad de estar ahí participando, porque no es un tema fácil. Y la verdad es que yo siento que si uno está motivado, con voluntad, funciona mucho mejor, obviamente. El trabajo en red, que ha sido excelente en esta región, en la red de salud mental, pero también la podemos mejorar mucho más. A pesar de que en Chiloé no tenemos COSAM, por ejemplo, también, de todas maneras, los equipos se
se han apoyado muy bien y también funciona la macrored, entonces se pueden hacer gestiones en las otras provincias. Nuestro plan de trabajo, que debe ser intersectorial, que todos los años en el mes de marzo se presenta a la mesa, donde se ven cuáles son los compromisos y las proyecciones de trabajo, y donde por supuesto nos asesora también el equipo de la CHIT y nos dice, por ejemplo, mira, un monitoreo, un seguimiento en tal cosa, o la réplica de la formación de facilitadores comunitarios para prevención de suicidio. Asociado a lo anterior, las transferencias de conocimiento y habilidades para esta región son fundamentales para los equipos de salud y también para los equipos del intersector. Y además, sobre todo para las urgencias, ¿cierto? Por la rotación de funcionarios que de pronto tiene y que la CHIT siempre llega con elementos nuevos, actualizados y con material de apoyo muy interesante que ha hecho que nuestros facilitadores que están formados a la fecha están ya generando sus propias réplicas de esta capacitación, porque aparte es muy interesante, nos sirve a nosotros mismos, digamos, como personas, como seres humanos, y poder entregarle a un tercero, qué mejor. Esa es la presentación cortita, en los 15 minutos que tenía de espacio. Muchas gracias. En términos generales, va a estar disponible y quedo también atenta a las consultas que se puedan hacer. Gracias. Ya, ahí está. Agradecemos a la señora Ettinger por su presentación e invitamos al psiquiatra, señor Tomás Bader, para entregar su presentación, Estrategia Alianza Chilena contra la Depresión y Suicidio en Chile. No, esa es la del otro profe. Ya. Bueno, mi intención es compartir con ustedes un poco lo que ha sido la estrategia de la Alianza Chilena contra la Depresión en la región de Los Ríos como modelaje y cómo estamos pretendiendo de alguna forma ir extendiendo, ampliando y que ojalá se transforme una alianza también, que se cree un subgrupo de la alianza en la región de Los Ríos, de los lagos, para poder desarrollar esta estrategia que después el profesor Ulrich Hegel les va a mostrar un poco cómo ha sido esa estrategia implementada en Europa y el éxito que ha tenido en términos de desarrollo y de prevención. Pero veamos un poco el contexto. El trabajar en esta área implica hacer lo que nos dice Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que conquista ese miedo. En términos de lo que estamos hablando, cuando partimos con toda esta iniciativa, muchas veces se nos cuestionaba de que no había nada que hacer en prevención en suicidio y en conducta depresiva, que eso no era prevenible, que no era detectable y que era pérdida de tiempo. Bueno, nosotros... Y eso, la verdad, que se ha demostrado que no existe evidencia, existe mucha evidencia que demuestra todo lo contrario y que trabajar en esta área es complejo, es difícil, pero que uniendo fuerzas y estrategias conjuntas es posible avanzar sistemáticamente en esta área. Prevenir implica adelantarse, estar preparado, saber algunas condiciones que pueden ser desastrosas y saber qué hacer ante su aparición eventual. De eso entendemos por prevenir. Adelantarnos a los hechos, tratar de llegar antes. Prevenir implica compromiso también. No solamente se trata de detectar, sino que nos involucremos en la vida del otro y lo que es importante, esta vida. Prevenir implica aceptar el riesgo de enfrentar algo difícil donde a veces no tenemos las palabras, muchas veces nos sentimos impotentes y nos sentimos limitados en nuestras capacidades para enfrentar a una persona que está con este pensamiento o en esta intención. Promover es otra cosa. Promover
es hacernos responsables de nosotros mismos. Es entender que una parte de nuestro bienestar depende de la actitud que tomemos en la vida con respecto a lo que nos pasa a nuestra salud. Y mover es fomentar el bienestar, es fomentar en lo positivo, reconocer las estrategias que generan redes, estructurarse como red. Y que nos vinculan y que nos hacen sentir, que no nos hacen sentir solos, porque eso es lo que más vemos, la soledad. La soledad como un factor que va asociado al desarrollo de cuadros anímicos, que la depresión, una de sus sintomatologías más importantes, es esa percepción interna de pérdida de vínculo, de relación con los otros. El sentido de estar unidos aquí, a seguir apoyándonos en esta iniciativa que permita llegar antes, que seamos capaces de llegar antes. Y están todos convocados a querer participar en este proceso. Entender lo que le pasa a lo que nos rodean, no ser indiferentes ante la realidad del sufrimiento de las otras personas. Es entender que independiente de las creencias, valores o lo que ustedes crean, todos tenemos que acoger a una persona en su desesperación que perdió el vínculo esencial con su vida, con su propia vida. Esto estoy hablando en términos de actitud, en términos de posición de nosotros. Tenemos que ser capaces de poder nuestras diferencias, que pueden ser justificadas, podemos tener opiniones diferentes desde el punto de vista político, social, económico, todo lo que ustedes quieran. Pero en estas iniciativas, en este proceso, tenemos que actuar y luchar en conjunto porque todos tenemos algo que aportar y algo que decir en el desarrollo de las estrategias preventivas. Nos vamos a acercar a la persona que manifiestan, pero sobre todo nos vamos a acercar porque nos queremos acercar de verdad y entregar una palabra de aliento y a veces solo un abrazo, silencio, acogida, cosas muy simples, son la primera aproximación a la persona que está sufriente, que está viviendo esta experiencia anímica, alterada, este componente de su vida y que tenemos que tener una actitud porque uno dice, pero ¿y cómo si no estamos capacitados? Perdón, capacitados para hablar, capacitados para vincularnos, capacitados para entender al otro como una persona valiosa y escucharlo. Creo que todos tenemos la posibilidad de hacer eso. La vida no es un problema, según Gandhi, para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Es una llamada de atención, es una oportunidad. Hay dos grandes motivaciones en general de la conducta suicida como una forma de presentación. Una es un acto de balance por desesperanza aprendida que le dio el significado a la vida, muy relacionado con cambio en el estado mental. Aquí estamos principalmente hablando de personas con conductas de un trastorno del ánimo, de alguna de sus formas. O como un acto desencadenado por la impulsividad y la irreflexión, condicionado por un estado mental de pérdida de control de impulsos, que está más asociado muchas veces a la conducta impulsiva adolescencial, que a veces también, obviamente, hay un cambio emocional, hay un cambio anímico, pero su manera de manifestarse, su forma de expresarse es más en la línea del impulso y en el adulto, en la edad media, el que hace balance de vida, es más una reflexión de desesperanza. No, esto no es categórico, es para poder entender un poquitito cómo es este fenómeno. 350 millones de personas viven en el mundo con depresión, según últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud. 18% ha aumentado la tasa de depresividad entre el 2005 al 2015 en el mundo. Y muchos de ellos no consultan, no piden ayuda por estigma, por sentirse limitados, por no tener acceso, por creer que no tienen derechos. Porque la salud mental, las personas que tienen problemas de salud mental son muchas veces las más discriminadas dentro de nuestras redes de salud. La depresión es una enfermedad muy frecuente. Un 17,5% de la población general evaluada en Chile sufre de esta patología, lo que genera obviamente un sufrimiento para la persona que la vive, pero no solamente eso, sino que afecta al entorno inmediato directamente a todo el núcleo familiar, directamente a muchas personas. La realidad de esta enfermedad mental conocida con depresión en Chile es muy grave y no le estamos dando la importancia que debería tener. Se ha hecho una serie de iniciativas focalizadas en esta área, pero creo que nos falta camino por andar. Porque es la primera manifestación que nos permite detectar el riesgo.
Estamos claros que existen una serie de factores socioculturales, ambientales y relacionales que pueden influir en la conducta para llevar al pensamiento depresivo, pero principalmente eso determina un cambio en el estado de ánimo como primera manifestación, y ese cambio de estado de ánimo es el que nosotros tenemos que detectar para poder pesquisar a tiempo y poder llegar a tiempo. Obviamente están todos los otros factores asociados que determinan esa conducta, pero el cambio de ánimo es el que nosotros podemos percibir y es el que podemos ayudar y acoger rápidamente y a tiempo. 16 por 100.000 habitantes, la tasa de muerte, digamos, estamos hablando de 1 millón de personas en el mundo, cada 40 segundos alguien se está matando y se espera para el 2020 1,5 millones de muertes por suicidio. En los últimos 45 años aumentó en un 60% la tasa de mortalidad por suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los 15 y 44 años de edad en muchos países y la segunda causa en el grupo entre 10 y 24 años, que es uno de los grupos que más nos importa también acá en Chile. Según las estimaciones, por cada muerte por suicidio se plantea o se posibilita el riesgo de entre 20 a 30 intentos de suicidio y algunas literaturas hablan hasta 100 intentos de suicidio por cada muerte por suicidio. El riesgo de muerte por suicidio, que quien intentó suicidarse, es 100 veces superior a la población general. Es decir, que ya lo hizo, tiene un riesgo 100 veces superior al resto de la población. Y eso, en el primer año post-intento, puede volver a cometerlo entre un 30 a un 50% de los casos. 10 a 30% de mortalidad por suicidio post-intento, 2 a 17 en el primer año post-intento, 1% en el segundo año, si va disminuyendo dependiendo si se hace una intervención adecuada o no. 25 a 30% no continúan atenciones de salud y un 45% no tiene atención psiquiátrica. Estas son cifras internacionales, no es solamente en Chile, pero es una realidad que nos preocupa y ahí es donde tenemos que ir a revisar. Obviamente no todos tienen que llegar al psiquiatra y al especialista para tener solución de este tema. Hay muchos trastornos depresivos moderados y leves que si se hace una intervención precoz, intensiva y clara y específica, evolucionan satisfactoriamente y se pueden resolver de otra manera. Pero hay que estar entrenado para eso. La tasa de mortalidad en el mundo, al 2012... Lo que pasa es que son diversas las cifras, pero nosotros estamos como en una etapa intermedia. Entre el 10 a 14 por 100.000 habitantes es la tasa, incluso ha bajado ahora a nivel nacional, pero en ese rango nos movemos en Chile. Comparado con otros países del mundo, hay registros mucho mayores en los países de Rusia y detrás de la cortina de hierro, como era antes, y la India, algunos países en el África. Y los países que están en blanco son países que no tienen un muy buen registro estadístico. Y por eso no están registrados acá. Además que no podemos comparar porque cada registro no es exactamente igual al otro, pero nos muestra un poco cómo estamos dentro del contexto global. Estas son las tasas de suicidio en Chile por 100.000 habitantes desde el año 90 al 2015. Ustedes pueden ver que hubo un ascenso sistemático de la tasa de suicidio hasta el 2008, 2009 y después se ha producido una progresiva reducción de las tasas generales y esperamos que esa tendencia se mantenga en el tiempo y siga progresando negativamente y se está viendo que tiene probablemente que ver, pero no tenemos claridad exacta de qué es lo que está produciendo ese efecto, con una serie de procesos que ustedes han visto desde el Ministerio de Salud, desde las estrategias de incorporar psicólogos en atención primaria, de mejorar el acceso, de los auges de depresión, bipolaridad, esquizofrenia y trastornos adictivos, pudiera ser que eso pudiera estar influyendo en que la gente tiene un mejor acceso. No tenemos claridad exacta por qué un factor directo, digamos. Ahora, la tasa de mortalidad del año 90 al 2014, ustedes ven que hay una relación de 4 o 5 a 1 entre hombres y mujeres. Los hombres se tienden a matar más en frecuencia comparada con las mujeres en rojo y lo que nosotros podemos mostrar de la región de los ríos es que esa tendencia también, hay una tendencia a la baja, pero también tuvimos un ascenso sistemático de la tasa que fue lo que motivó el desarrollo de esta estrategia de intervención. Acá se ve más comparando la comuna de Valdivia con el resto de la región. Las dos muestran una reducción progresiva y en la ciudad principalmente, principalmente en este periodo de tiempo. Y bueno, esperamos que esto se pueda mantener y ojalá seguir reduciendo. Esto es lo que nos llamó la atención cuando revisamos los casos por autopsia de todas las muertes por suicidio en la región de los ríos desde el año
digamos, del año 96 al 2008, vimos que del género femenino el 26% de la muestra correspondía a grupos entre 11 y 20 años, principalmente entre los 15 y 19 años de edad. Es decir, aquí estoy hablando de las personas muertas. Y en la Edad Media los hombres priman sobre las mujeres, en alrededor estamos hablando entre los 40 y 50 años, pero de este tema de género nos llamó la atención que eran muy jóvenes los que se estaban matando y sobre todo mujeres, por lo menos en nuestra región. La tasa de de accidentes del tránsito es superada por la tasa de suicidios en la región. Y eso es también un tema que queremos llamar la atención, porque hay una estrategia muy grande en temas del tránsito y estrategias de inversión, de prevención, pero no estamos visualizando que el tema de suicidio es de una mayor importancia y requiere una intervención mucho más intensa de lo que se está haciendo hasta ahora. Acá, tasa específica según intento de suicidio en la región entre enero y junio del 2014. Ustedes ven que vuelven a aparecer en las mujeres entre los 15 y 19 años un pic muy importante de intentos de suicidio, y después los hombres entre los 20 y 24 años posteriormente, pero sigue primando las mujeres sobre los hombres también en los intentos de suicidio. Es decir, no solamente están intentándolo, sino que les está resultando. Y eso es lo grave. Las estrategias preventivas más importantes en el mundo que han recopilado antecedentes son estas 6 actividades que ustedes vieron ya, que ha recopilado el Ministerio y las ha incorporado al Plan Nacional de Prevención en la Conducta Suicida. Mejorar, obviamente, la capacitación de los equipos de atención primaria y secundaria en pesquisa, detección e intervención precoz y manejo prolongado de los casos. Campañas publicitarias de concientización, medios de comunicación, porque sabemos, en un estudio que hicimos en el año 2005, que no más allá del 30% de las personas cumplían con criterios para depresión, pero solamente un 30% estaba en tratamiento real. El 60% que cumplía para el diagnóstico de depresión, estando en la sala de espera de la atención primaria, no sabía que tenía una depresión o no estaba pidiendo ayuda por esa razón. Y eso tiene que ver con que no tienen la información y el conocimiento, y para eso sirven las campañas públicas, para que la gente perciba cuáles son los riesgos y pida ayuda a tiempo. Mientras antes lo haga, mejor. Obviamente, entrenamiento de multiplicadores y facilitadores, que es lo que estamos hablando de gatekeepers, facilitadores de la comunidad, donde están los profesores, farmacéuticos, grupos de interés, juntas de vecinos, profesores de educación media, profesores de educación superior. Todos esos grupos tienen que tener sus monitores dentro de las unidades para que tengan la capacidad de percibir, detectar, derivar y manejar la situación de crisis, y también ver cómo se estructura un protocolo interno dentro de cada una de las instituciones y también dentro de las juntas de vecinos, cómo ayudar al vecino, cómo detectar que alguien está en riesgo. Es amplio, es intenso y requiere una capacitación muy importante y masiva. Servicios y actividades de autoayuda. Crear y buscar estrategias en que las personas puedan encontrar un espacio de relación en redes que les permita sentirse partícipes y seguros y vinculados de alguna forma. Restricción, obviamente, el acceso a medios letales, y mejorar el acceso a sistemas de cuidado, mejorar la calidad del tratamiento agudo, seguimiento posterior de los intentos, mejorar el tratamiento de portadores de enfermedades crónicas y un sistema de apoyo telefónico, correo, Twitter, Facebook y todas las redes que existen para poder hacer seguimiento a las personas en riesgo, no solamente de detección, sino que ir preguntando, bueno, cómo se siente, cómo le va, cómo le ha ido, sigue en control, no ha seguido en control, y ese proceso de seguimiento a través de las redes permite un desarrollo de una red de protección que la gente agradece y reduce riesgo. Ahora, todas estas iniciativas no sacamos nada de hacerlas si no tratamos de implementarlas dentro de una estructura que sea sistemáticamente a multinivel y de una forma conjunta. Si lo hacemos en forma separada, los resultados no son significativos desde el punto de vista de impacto de la intervención. La intervención requiere que sea multinivel y desde distintos ámbitos se actúe sobre una región y se logre una sinergia de las distintas estrategias. Para eso, en el año 2012 establecimos un convenio con la Alianza Europea contra la Depresión, con el profesor Ulrich Hegel y su equipo, que nos han estado apoyando en el desarrollo de la estrategia
primero en nuestra región, en la región de Los Ríos, pues como por pilotaje para ver cómo nos iba, cómo funcionaba, y después con la intención de ir creando más grupos y una gran alianza nacional en que distintos grupos puedan ir haciéndose cargo en sus respectivas regiones de esta estrategia. El objetivo de esta estrategia consta de 4 niveles simultáneos: capacitación de los equipos de atención primaria en depresividad, trastornos del ánimo, intervención en crisis, seguimiento, psicoterapia también a futuro. Lo ideal es que podamos mejorar las estrategias psicoterapéuticas. 2, la educación pública, actividades de relaciones públicas como la que estamos realizando hoy día acá, de sensibilización, de activación, de motivación, y relacionarlos con la iniciativa en su totalidad y sensibilizarlos sobre este tema. Trabajo con los facilitadores comunitarios, que es formar a estos grupos, a estos monitores en todos los ámbitos de la red social para que tengan herramientas estratégicas y precisas para poder hacer qué hacer en los momentos de crisis y también cómo manejar las situaciones complejas. Y finalmente, dar un apoyo especial a los pacientes y familiares en que ya se ha producido un intento de suicidio o que han fallecido personas por suicidio, que es un grupo, un subgrupo que requiere un acompañamiento y acercamiento al sistema de apoyo, y esto haciéndolo todo con la intención de mejorar la pesquisa y la intervención de la depresión como centro. ¿Y por qué la depresión como centro? Porque corresponde a más del 70% de la muestra de pacientes muertos por suicidio que cumplen con criterios para un cuadro depresivo. Hay otros criterios asociados, pero es la mejor de nuestras herramientas para poder acercarnos al mayor grupo de pacientes o personas que puedan tener un riesgo de suicidio. Por lo tanto, ese es el primer foco estratégico central, y por eso así se ha desarrollado esta iniciativa. La Alianza Europea es una aproximación comunitaria basada en estos 4 principios, orientados a la mejoría, la pesquisa, detección y manejo de los cuadros depresivos, que es donde está en mayor asociación al suicidio, y que ellos han publicado ya muchas publicaciones asociadas a esto y han ido mostrando la validez, y eso es lo que les va a mostrar el doctor Hegel un ratito más, de cuán fuerte y duros son estos datos de intervención y de desarrollo de estrategias que han podido desarrollar a nivel europeo. Él va a mostrar más la red, digamos, no quiero entrar en detalles, pero esta es la página de la Alianza Europea, y aquí ustedes muestran los distintos países que están participando y van apareciendo algunos puntitos fuera de Europa, lo cual me parece muy positivo. Están en Australia, en Canadá, y nosotros representamos a la Alianza Europea en Chile, y esperamos poder empujar a otros países a incorporarse a esta iniciativa que creo que es de gran impacto desde el punto de vista de salud pública. La Alianza también cuenta, la Europea, con una página específica de seguimiento, acompañamiento, incluso tiene la posibilidad de hacer unas psicoterapias breves, cognitivas, conductuales, a través de la página con seguimiento de los pacientes, con un monitoreo de esos pacientes a través de un monitor y cuando se complican los casos o tienen requerimientos de mayor ayuda, son derivados a los centros de salud de mayor complejidad. Pero existe, porque la verdad que el sistema y la red no da abasto para que podamos cubrir toda la necesidad, y por lo tanto estas estrategias que están buscando usar las herramientas actuales de acercamiento a que las personas con síntomas leves ya puedan hacer una intervención que pueda reducir riesgo, va a ser de gran importancia en el desarrollo de la estrategia futura. En la experiencia en Los Ríos, actividades del grupo de la Alianza Chilena contra la Depresión. Hemos estado en convenios con, obviamente, la EAD, que es la Alianza Europea, hasta actualmente alianzas con la municipalidad, alianzas con el programa PASE, que es un programa de intervención que voy a mostrar a continuación, convenios con la Seremía de Los Ríos, el Servicio de Salud de Valdivia, Seremía de Los Lagos, convenios con la Seremía de Magallanes, convenios con el Servicio de Salud del Maule, convenios internos porque estamos aplicando estrategias dentro de la misma universidad, porque ya se hizo un primer congreso hace un par de semanas atrás de salud mental en estudiantes universitarios, donde se incorporó una serie de universidades en distintas estrategias de intervención y de manejo y de protección de la salud mental de los estudiantes dentro del ámbito académico, que es un área que tenemos que cuidar y desarrollar, donde existe una gran oportunidad de prevención e intervención precoz, porque abarca una población de riesgo importante, que son nuestros adolescentes tardíos, perdonamos, sí. Proyectos que han estado en proceso, que no han sido adjudicados algunos, somos transparentes en eso, otros que están en evaluación.
no quiero entrar en detalle de esto, presentaciones en simposios y congresos en los últimos años en la Alianza, presentación en el Congreso Latinoamericano de Suicidología, en la Sociedad de Psiquiatría, de Trastornos Bipolares, en Congreso de la Psiquiatría Infanto-Juvenil, Congreso de la Sociedad de Psiquiatría. En la investigación hemos estado realizando trabajo en adolescentes, validación de estigmatización. Están todos en proceso de desarrollo y voy a mostrar algunos ejemplos de algunos proyectos que se están activando en este minuto. De evolución hemos trabajado íntimamente y con muy buena respuesta con un subgrupo de riesgo y que requiere un acercamiento especial, que son las comunidades indígenas de nuestro país. Especialmente hemos trabajado con las comunidades mapuche de la región de Los Ríos, de la región de Rupumeica, cerca de La Unión, y hemos logrado llegar a un acuerdo de colaboración y de validación de estrategias de intervención con trabajo conjunto con las comunidades mapuche. Ahí no se impuso ninguna estrategia, sino que tuvimos lo que se llaman tragunes, conversaciones, donde establecimos y conocimos la realidad íntima de la cultura mapuche, cómo es su red de salud y cómo funciona su sistema de salud, que es bastante efectivo y acogedor, y que tiene una serie de estrategias que sí sirven y que pueden manejarse en conjunto con las estrategias de la salud normal o pública o como ustedes la entiendan occidental. Ahí incluso desarrollamos un manual, que es un manual de capacitación de facilitadores comunitarios, donde existe un subcapítulo dedicado exclusivamente a la interculturalidad, y es un área que vamos a seguir haciendo crecer y que estamos en proyección de integrarnos a un grupo mayor de trabajo en interculturalidad para sistematizar la información y mejorar las estrategias de trabajo con las comunidades indígenas. Taller de terapia dialéctica conductual, un equipo se estaba formando en terapias conductuales o de intervención precoz de pacientes más graves, de pacientes más complejos, suicidas, sobre todo personalidades graves, anormales, como estructuras borderline, limítrofes se llaman, que requieren una intervención especial en psicoterapia. Trabajo en la Asamblea Constituyente, también participamos. Charla Salud Mental en Educación Superior, conmemoración del Día Mundial de la Salud, capacitación en Chiloé, programa PASE. Ustedes ven que hemos estado en distintas regiones tratando de sensibilizar sobre este tema, talleres con profesores universitarios, encuentros interculturales, videoconferencia y una fundación para poder colaborar en temas de estrategias políticas, de ley de salud mental, que es un área que nos interesa que se fomente. Participación en el grupo de trabajo de la SONEPSIN, en la mesa de vigilancia y en otras estrategias. Las preguntas que nos tenemos que hacer, digamos, es cómo estamos preparados los equipos de salud para enfrentar situaciones de crisis con nuestros pacientes y sus familias. ¿Cuántas situaciones de crisis nos ha tocado vivir y enfrentar en nuestro desempeño profesional? Son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo creemos que hemos respondido a estas circunstancias? ¿Y cuál es la importancia del trabajo en equipo en este tipo de situaciones? Bueno, eso es todo un tema que tiene que ser fomentado y desarrollado. ¿En qué iniciativa hemos participado directamente? En la colaboración de establecer la Mesa de Vigilancia Suicida en la región de Los Ríos, que desde el 2013 funciona como en conjunto toda la red de salud, tiene una instancia de reunión para poder coordinar las estrategias de intervención precoz y la red activarla realmente y vincularla en forma activa y sistemática, porque muchas veces la red no funciona como esperábamos. Colaboración en el establecer formulario de notificación de los intentos de suicidio. Desde el 2014 se están notificando en la región de Los Ríos y acá igual con la región de Los Lagos, más modernos, más avanzados en ese desarrollo, que tiene una página para hacerlo. Nosotros todavía tenemos un formulario, pero está en proceso de transformarse también. Y a futuro esperamos que exista una estandarización nacional del formulario de notificación en los sistemas de urgencia, que sea lo más amigable posible, simple, fácil de acceder y poder mandar la información a las seremías de salud para tener un registro bien estricto y detallado de los intentos de suicidio. Colaboración en la implementación de una unidad de intervención en crisis, que trabaja desde el 2015 en adelante en la región de Los Ríos y que esperamos poder validarla sistemáticamente. Y aquí ustedes ven que desde el año hemos estado haciendo capacitaciones en la región de Los Ríos, pero también en otras regiones de primaria, urgencias, facilitadores comunitarios, liceos, colegios, periodistas, carabineros, policía de investigaciones, farmacéuticos, juntas de vecinos, comunidades mapuche, y desde el 2012 a la fecha hemos capacitado ya aproximadamente más de 1000 personas de distintos ámbitos, y esas 1000 personas van desde Chillán hasta
Puerto Natales, digamos, y se han ido activando las redes locales y de a poquitito estamos moviendo en este sentido una sinergia con las seremías de salud, con los servicios de salud, porque nos interesa colaborar sistemáticamente. Ante el comportamiento suicida aparecen muchos temores, irritación, frustración, desesperanza en la primera instancia, distancia, evitación, rechazo, estigmatización, incluso violencia en la relación con el paciente suicida. Y finalmente, cuando no recibe una ayuda adecuada, cuando no es acogido sistemáticamente, cuando no se hace una intervención sistemática, la desesperanza impera. Y la desesperanza es un factor de riesgo muy alto para entrar en el mundo del pensamiento suicida. Aquí vamos a mostrarle imágenes del grupo de trabajo en distintas instancias, la capacitación como psicoterapia. Aquí hay varios miembros del equipo que están en ese proceso. En Punta Arenas, 80 personas capacitadas haciendo terapia y haciendo procesos de activación a través de estrategias de role-playing, estrategias de psicodrama, para poder sensibilizarse, involucrarse y percibir la sensación y la realidad que implica la experiencia de vivir y contactarse con personas que sufren intención suicida. Aquí ustedes ven role-playing, ensayo de cómo se hace una entrevista sistemática en poco tiempo, de cuáles son las preguntas importantes a hacer, eso es para los equipos de atención primaria y secundaria, de cómo estructurar esa entrevista, cómo hacerla sistemática y ordenadamente para no perder datos importantes y pesquisar mejor los casos que van llegando. Ustedes ven que aquí están en ese proceso de ensayo, presentaciones en congresos sobre esta temática, capacitación en Chiloé, hemos estado trabajando. Obviamente todo esto siempre va acompañado del ágape y la vinculación social, y eso es importante, digamos, que el trabajo se combine con el placer. Por lo tanto, ustedes van a ver algunas fotos de muy sonrientes y poco trabajo, pero no es cierto, trabajan harto todos. Aquí, en distintas áreas, en Chiloé trabajando, en Río Bueno esta experiencia fue maravillosa, el encuentro en un chagún con las comunidades mapuches de la zona de Río Bueno, donde incluso tenemos el orgullo de que uno de los loncos expuso después de participar en un taller de facilitador comunitario y se entrenó como facilitador comunitario dentro de su comunidad. Y es un ejemplo a seguir de que él se haya involucrado de esa manera en esta iniciativa y es uno de nuestros puntales con las comunidades mapuches de la región de Río Bueno y Lago Ranco. Y así lo ven ustedes, exponiendo los resultados del role-playing en una actividad muy pertinente culturalmente, con mucha simbología mapuche asociada desde el punto de vista de salud, porque es muy importante respetar ese contexto cultural para poder entrar en un diálogo con otra cultura, y no desde una mirada de arriba hacia abajo, ni de imposición de ideas, sino que de respeto y de encuentro entre dos mundos. Y ahí salen ideas nuevas, aparecen nuevas contextualizaciones, y realmente es un proceso muy enriquecedor. Aquí en el Congreso de la Sociedad, en el Congreso Nacional, Latinoamericano de Suicidología, en distintas ponencias, los colegas exponiendo, los talleres que hemos hecho en Valdivia, de educación, con las policías. Aquí ustedes pueden ver un grupo de carabineros que se están entrenando en la intervención en crisis, en el acompañamiento a la víctima, porque son los primeros que llegan a las escenas. La PDI también le toca llegar a levantar los cuerpos muchas veces y le toca entrevistar a los familiares directos, a las personas cercanas en ese minuto, cómo acercarse, cómo hacer esa entrevista, cómo acoger y cómo obtener datos sumamente importantes del evento y de la situación puntual que la policía nos puede dar para poder hacer prevención y detección precoz. Acá en un encuentro incluso institucional, empresarial, para sensibilizar a las instituciones sobre la importancia de la prevención, en capacitaciones en Puerto Montt a los equipos de atención primaria y a los equipos de académicos que han querido participar de la Universidad Austral y otras universidades, sobre distintas áreas, incluso con estrategias de mindfulness para el manejo del estrés y intervenciones precoces, que son entregadas también en esos talleres. Aquí estrategias de psicodrama para poder vincularse efectivamente, cómo empatizar, cómo movilizar emociones, cómo manejar sus propias emocionalidades al enfrentamiento de estos casos. Aquí ustedes ven que ahí están en Puerto Natales, que fue la última capacitación que hizo el equipo y que resultó muy positiva y fue una experiencia muy bonita para ellos. Y
con el equipo de atención primaria que estuvieron trabajando. Después tenemos este modelaje del Grupo PASE, que es un programa de acompañamiento y acceso efectivo de educación superior, un programa del Ministerio, con el cual colaboran varias universidades. La Universidad Austral colabora en ese proyecto acá, donde chicos de regiones vulnerables y liceos vulnerables que tienen una buena capacidad y que tienen una buena posibilidad de desarrollo pueden acceder a la universidad por otra vía. Y la vía es a través de un acompañamiento durante la educación media por parte desde académicos para fomentar, preparar y llevarlos a lograr el ingreso a la universidad a estos chicos destacados que están en los liceos vulnerables de distintas regiones. Y eso ha sido un programa precioso, maravilloso, diría yo, y que está generando éxito. Y hoy día ya hay una primera generación de alumnos que ingresaron a la universidad sin tener que dar PSU, sino que con cupos especializados para que esos chicos accedan, y se les está haciendo un acompañamiento intrauniversitario para poder ver cuál es la evolución, y la respuesta hasta ahora ha sido tremendamente positiva. Y es una oportunidad donde nosotros como alianza podemos colaborar en ayudar a mejorar las estrategias de prevención en salud mental, de sensibilizar y de trabajar con ese grupo de trabajo específico con los liceos donde tienen vinculación. Son 17 liceos en la región de Los Ríos, 11 en la región de Los Lagos y 7 liceos en la región de Aysén que están participando en este programa vinculados a la Universidad Austral. Esto es un modelaje maravilloso, es un trabajo que yo le saco el sombrero a los que están a cargo y que nos han invitado como alianza a colaborarles en temas de salud mental asociado a este tema. Hemos colaborado en la implementación de esta mesa de vigilancia de 2013 en la región de Los Ríos, donde participan todas las urgencias de los hospitales, el servicio de salud, la Seremía de Salud, atención primaria y secundaria y servicio médico legal, que se reúnen cada 2, cada 3 meses para establecer el convenio y los acuerdos de cómo vincularse mejor y mejorar la pesquisa, la detección y la coordinación de la red de salud. Y después se va a entrar en una segunda fase de integrar a los equipos de digamos, al intersector, donde tenemos que entrar al CENAME, al SENDA, a la Gendarmería, otras instituciones donde existe riesgo y donde requieren intervención y requieren apoyo y que aportan una serie de estrategias que ellos mismos están implementando. La sinergia entre institucionalidad pública, que tiene una serie de programas e intervenciones que están haciendo en forma paralela, puede ser mucho más efectivo a través de la organización de estas mesas regionales. General, comentarios con respecto a la experiencia que hemos tenido. Es fundamental que la red de salud esté lo más articulada posible para hacer el trabajo en intervención precoz en conducta, suicidio y depresión. La notificación de los intentos de suicidio debe tener criterios comunes y definidos para toda la región. Tenemos que estar de acuerdo qué entendemos por depresión, qué entendemos por intento, qué entendemos por gesto suicida, qué entendemos por suicidio consumado. Son conceptos que tienen que estar claros. Debe considerar notificar todos los intentos que se reciben en la atención de urgencia policlínico dentro del último mes de los hechos al momento de la evaluación. Esa es la idea, ese es el objetivo, tanto público como privado. Todos notificando para que sepamos dónde y quién ayudar. Dejarse muy en claro el concepto de intento de suicidio, lo que les decía. La conducta suicida es manejo de la medicina general y solo los casos complejos deberían pasar a la especialidad. Pero hay que entender que la intervención en crisis es una herramienta de la medicina general y debe estar presente en todas las áreas de la salud y todos, no solamente los médicos, sino que los equipos de salud en general deben estar capacitados y tienen que estar capacitados para hacer esa intervención inicial. Esto no es una responsabilidad única en que esperamos que los 5 o 10 psiquiatras que están dando vuelta en una región se hagan cargo de todo este tema. Eso es imposible, es irreal. Tenemos que buscar estrategias de potenciación de la red de salud para un mejor manejo de esas condiciones. No siempre debe pensarse que ser hospitalizado como último camino, cada caso. Lo que obviamente copa nuestras camas psiquiátricas, sino que lo importante es una atención oportuna y un seguimiento adecuado y controlado. Y algunos casos más graves van a requerir, obviamente, una hospitalización, pero no todos los casos. Como hoy día muchas veces se piensa, un intento no tiene que hospitalizarse. Un intento puede ser necesario llegar a la urgencia, pero no necesariamente requiere una hospitalización.
Se implementó un turno llamado desde la mesa de vigilancia de psiquiatras que se contrataron en los sistemas de urgencia del hospital regional y ellos cumplen con un rol de intervención inicial rápida desde el 2013 en adelante a la región de Los Ríos y esperamos que ese modelaje se extienda a otras regiones y se incorpore como una estrategia válida. Y la creación de esta unidad de intervención en crisis compuesta por un psiquiatra, ayuda a veces por psiquiatras infanto-juveniles, enfermeras, asistente social. En el 2015 tenía una estructura, hoy día tiene otra, pero está funcionando más o menos parecido. Y que implementa una estrategia en que ya desde se notificaron en el 2014 384 intentos de suicidio en la región de Los Ríos, en el 2015 434 intentos, y de eso el 35% de la muestra tenía menos de 20 años de edad, centrándose en el grupo entre los 15 y 19 años de edad. Esto es muy grave y por eso tenemos que llegar a este grupo. Esto es la región de Los Ríos. La mesa de vigilancia, en la unidad de intervención aquí hace un mapeo de las regiones con mayor riesgo, mayor frecuencia de derivación, y eso es lo que muestra, digamos, zonas rojas o zonas verdes que están mejor manejadas, zonas rojas donde hay menos manejo y que requiere una mayor coordinación. Lo que tenemos que entender que el objetivo de esta unidad de intervención es mejorar la continuidad del cuidado de las personas con intento de suicidio en la región de Los Ríos y es un modelaje que estamos tratando de que se implemente también en esta región y en otras regiones. Lo que hacen ellos es recibir la notificación de la Seremía de Salud de un intento de suicidio de la urgencia. Son los casos que no requirieron hospitalización y los derivaron al consultorio, pero que quedan en etapa como una tierra de nadie porque no tienen la hora todavía en el consultorio, no tienen dónde ir. Y esos pacientes, un 45 o un 50% en los 3 días siguientes de haber hecho el intento de suicidio y ser vistos evaluados en la urgencia, se perdían. No iban a ningún centro de salud y nunca se realizaba una intervención y ese es un grupo de alto riesgo, porque ya lo hizo y está con riesgo y está sufriendo. Entonces ese grupo es contactado después de recibir la notificación del servicio de la Seremía telefónicamente y se les cita a una intervención en crisis de 1 o máximo 2 veces en que se trabaja con el paciente que cometió el intento de suicidio y con la familia y se hace una psicoeducación y una intervención de las 2 áreas. Y se les hace un seguimiento a dónde van a seguir, qué consultorios se van a tener, dónde van a tener horas, y durante 6 meses y 1 año después se sigue preguntando cómo se evolucionó con ese caso y a dónde está. En el fondo tratamos que no se pierdan las personas que ya cometieron. Se hace una evaluación, derivación a la red y contacto posterior de seguimiento. Aquí está todo el algoritmo, que no voy a entrar en detalles de cómo se hace la derivación. Los colores determinan la intensidad del riesgo, casos que están verde clarito ya está en control y seguimiento en la atención primaria, verde oscuro, caso que está en control y seguimiento en la especialidad en alguna parte, caso amarillo está en control y seguimiento pero aún no ha sido derivado todavía, y el caso rojo son los casos que los llaman, los ubican, no contestan, no responden y sabemos que son de alto riesgo y esas personas se les informa a la Seremía de Salud y se les hace una solicitud a la atención primaria para que hagan una visita domiciliaria y ubiquen a esa familia y a esa persona que cometió suicidio que no quiere ninguna ayuda de ningún tipo porque ahí hay alto riesgo. Y eso no es fácil, pero la verdad que son pocos los casos que requieren ese tipo de intervenciones. La gran mayoría está siendo evaluado. Eso es lo que hace la unidad: contacto telefónico, primera evaluación, orientación a la familia, implementación de fichas de seguimiento, gestión de redes, seguimiento de estas personas. Es fundamental la estrategia entre red de urgencia y atención primaria. Debe realizarse entre las 2 a 4 horas semanales por centro de salud, de las que son usadas o son menor impacto desde el punto de vista de salud. En el fondo tenemos que pescar horas que están ahí en la atención primaria que muchas veces se pierden, pedirles por favor resérvenos semanalmente 2 o 4 horas en este consultorio. Cuando tengamos un caso se lo derivamos para que usen esa hora exclusivamente para casos de intentos de suicidio. Y eso ha hecho que la red de salud secundaria y primaria se enlace mejor logrado una mayor sensibilización y la red de atención primaria siente un referente que es esta unidad para hacer consultas, aclarar dudas y seguimiento de casos. La verdad que el equipo que está trabajando ahí se saca la mugre haciendo esto, son muy motivados y realmente han tenido un impacto que voy a mostrar a continuación. La intervención que se hace es una intervención en la persona del paciente, según su vulnerabilidad,
desencadenantes que lo llevaron, se hace toda una intervención y se plantea ya un tratamiento y desde la familia se evalúan las experiencias, se ven los conflictos. Lo más que importa aquí es desmistificar, aclarar conceptos, quitar estigma, ayudar a la familia y sistematizar la forma de acompañamiento y acogida de esa persona mientras está esperando y siendo evaluado después por la atención primaria o secundaria. Aquí los datos. Del 14 de mayo comenzó esta unidad, 1 año, 3/4, casi 2 años, en este caso ya 2 años funcionando, 541 pacientes al momento de que se hizo esta evaluación, están en seguimiento a la fecha, y de esos 156 pacientes en evaluación directa por la unidad, estos son los datos como digo hasta el 2016, 117 mujeres de estos seguimientos que se hizo la intervención, 75% mujeres y 25% hombres, y se hace un trabajo con la red, referencia de salud, equipos de CESAM, hospitales de día, equipos de psiquiatría, comunidad terapéutica, mesas de vigilancia, Hospital Río Bueno, que son las redes que existen, enlazando toda la red en una estrategia conjunta. Esta es la ficha de notificación que tenemos en la región, que es parecida a la que existe acá online, digamos, no voy a entrar en esos detalles, y estas son las fichas de la unidad de intervención que busca detectar una serie de factores de riesgo que tienen que estar en estudio. Y acá está la ficha de identificación en base a un cuestionario de datos que nos aportaron desde la Alianza Europea y que nosotros hemos ido agregando otros factores de riesgo locales que nos permiten hacer una cuantificación detallada de factores de riesgo. Acá una carta de compromiso para la familia que firman en conjunto para que el familiar esté bien estructurado y qué es lo que tiene que hacer, qué no tiene que hacer y cuál es la forma de acompañamiento durante el periodo hasta que sea evaluado de nuevo el caso. De esta muestra, aquí el resumen, 78% mujeres, 31% entre los 15 y 19 años de edad y 22% entre 20 y 29 años, es decir, 53% de la muestra de estos casos de intento de suicidio son personas jóvenes. Un 19,5% tiene entre 50 y 59 años de edad. Como son jóvenes, la mayoría son adolescentes, obviamente están en el área de educación, procedencia urbana, el 81% de los casos, y hay un 11% de los casos que son de adscripción de cultura mapuche, que ellos se consideran desde esa cultura. Desde las creencias, un 15% son católicos, 11% evangélicos. Es interesante que, desde el punto de vista de la estructura familiar, hay una familia tradicional viva parental en el 50% de los casos. De un padre o madre, 21% de los casos, y un 15% son otros parientes, abuelos, tías, hermanos que se hicieron cargo de estos chicos. Estado civil, obviamente, por ser jóvenes, un 56% son solteros, pero también hay riesgo del primer matrimonio, no sabemos qué significa eso. Evaluación de un 35% de los casos fue evaluado en el último año por psicólogo y psiquiatra, es decir, la mayoría, casi el 60-70% no había sido evaluado, estando en riesgo. Intentos previos, un 43% antecedentes de intentos previos de este grupo, un 23% lo habían hecho por primera vez, un 11% 3 o más veces de intentos. Es decir, aquí empiezan a aparecer los grupos más específicos. ¿Cuáles son los gatillantes más asociados? Ruptura real o anticipada, conflictos familiares graves, mala relación padre y madre. Gatillantes en una persona que está cursando un cuadro anímico secundario a todo un ambiente y un desarrollo emocional alterado. Y aparece el gatillante que es como el factor adicional, que la gotita que rebalsó el vaso, que generó el movimiento hacia el acto suicida más intenso. A eso nos referimos con gatillante. Pero la gran mayoría de estos chicos y chicas estaban cursando un cuadro anímico, depresivo, y a eso se agregó que una ruptura específica, conflicto familiar más grave o una mala relación que se acentuó o una discusión que motivó el acto suicida, sobre todo en la adolescente. El método más usado, obviamente, sobredosis de fármaco, un 71%. Lo que sí es importante, porque la mayoría de gente piensa que estos son actos manipulativos para llamar la atención del adolescente. Cuando se le pregunta, ¿tú realmente tenías intención de morirte o querías llamar la atención de tu familia o querías que te ayudaran? El 83% su intención real era morirse.
Y eso es bien importante entender, para no seguir estigmatizando a la mayoría de estos chicos que juran que es una cosa de manipulación, de llamado a atención. Cuando deciden hacerlo y buscan hacer el método y combinan métodos para hacerlo, obviamente aquí hay una intencionalidad real de llevar el acto a su fin. Y por eso es tan importante el seguimiento de estos casos. Las redes de apoyo formadas por la familia son percibidas como tan presentes, a pesar de que han cometido intentos de suicidio. Ellos perciben que su red familiar funciona o está presente, y ahí hay que entrar más finamente cuál es el proceso, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que muchos de ellos, como tienen una alteración del ánimo, muchas veces no es el sistema familiar el que está generando, sino que hay ya un compromiso anímico que viene arrastrándose bastante tiempo. Por eso estamos centrados tanto en la depresividad como un factor, porque siempre vuelven todas las casuísticas a aparecer como un factor de riesgo determinante en la conducta. El 62% cursa trastorno depresivo y no se diferencian por edad, y eso es importante tenerlo presente. ¿Qué es lo importante aquí? La literatura hasta ahora nos mostraba que el 25 al 30% de las personas que intentan suicidio no continúan atención y solo 45% no tenían atención psiquiátrica. No se disponen de datos de casos de suicidio aquí para cruzarlo en este minuto, pero ¿qué es lo que importa? De los casos notificados por intento de suicidio en esta red, bajo estas condiciones, el 3% de la región tuvo un reintento posterior, comparado con lo que hablábamos de la literatura, que se espera en el primer año un 30, un 50% de un probable reintento después del primer acto de suicidio. Todo eso implica que esta estrategia, estadísticamente, significativamente, tiene un impacto tremendamente importante en el seguimiento de los casos graves y que reduce las tasas de suicidio de ese subgrupo de riesgo. Aquí, lo último, y con esto estoy terminando, estamos haciendo una revisión de todos, y aquí están trabajando a morir 2 personas que voy a destacar a continuación, los protocolos de autopsia psicológica y fichas policiales del año 96 al 2016, un levantamiento de los últimos 20 años de las tasas de suicidio y sus caracterizaciones específicas de la región de Los Ríos. Es una muestra que alcanza aproximadamente a 1000 personas fallecidas en ese periodo. Es la muestra más grande de suicidios consumados que se va a hacer una sistematización de los antecedentes de riesgo. Se medirán y están midiéndose parámetros sociodemográficos, factores desencadenantes, el método, día a la semana, horario, análisis antropológico-cultural de la conducta, simbolismos, tatuajes, mensajes, cartas, la descripción de las cartas, parámetros descriptivos de los protocolos de autopsia, cómo estaba el cuerpo, ubicación, cómo estaba el entorno familiar, cómo se dio la circunstancia, y un mapeo regional y comunal por barrio hasta la dirección específica de cada caso, para poder ver cuáles son las zonas de mayor riesgo. Ya hemos encontrado con el trabajo que han realizado barrios enteros que en los últimos 5 años han tenido un suicidio tras de otro, 5 o 6 suicidios en el mismo barrio. Y ahí es donde tenemos que ir a entrar a ese barrio y ver cuáles son los factores específicos de ese barrio que hace que aumente el riesgo de suicidio de ciertos grupos etarios y bajo ciertas condiciones. Eso es lo que nos va a permitir este trabajo. Aquí están los encargados, el proyecto antropólogo doctor Juan Carlos Olivares y residente Gerardo Rivera. Y esta base de datos, la idea es recopilar hasta un total de aproximadamente 1000 casos de suicidio consumado con un levantamiento de un protocolo que tiene más de 140 variables a revisar en cada caso. Por lo tanto, es un trabajo de chino intenso. Y después nosotros validamos en el año 2012, pero que lo hicimos en el año 2005, la encuesta PHQ-9, que es una encuesta de screening de depresión, de gran utilidad, que tiene una sensibilidad de un 82% y una especificidad de un 90%, que permite detección de pacientes con cuadros depresivos usando la escala. No estoy diciendo que todos tengan que usar esta escala, pero sirve para poder hacer las preguntas adecuadas para que no se me olviden ciertos parámetros fundamentales que son importantes de aplicar. Lo importante de esto, que ahí tuvimos una muestra de 1.300 personas que fueron evaluadas en el año 2005. Y ahora se está iniciando un proceso para repetir la misma estrategia en los próximos mismos 5 consultorios en que se aplicó para una misma muestra con la misma escala para ver
cómo ha sido la evolución de los últimos 10 años con respecto a las intervenciones que se han realizado y si ha cambiado algo la percepción, el riesgo y las tasas de tratamiento de depresión de la atención de esa comuna. Nos sirve como modelaje y esperamos que eso se termine el próximo año como investigación, y a cargo de eso está el doctor Cristóbal Esquia, encargado con su grupo de trabajo de realizar este muestreo y aplicación de las escalas en la sala de espera, en atención primaria, por gente entrenada, pero es una encuesta de autoevaluación que la persona la llena sola, supervisado por un monitor en la sala de espera cuando tenga alguna duda con respecto a la encuesta. Y eso ha funcionado bastante bien para hacer el screening. Bueno, ¿qué criterios son importantes para la atención primaria? Debe entrenarse sistemáticamente la intervención en crisis en conducta suicida, mejorar su capacidad de pesquisa, usar escalas de screening en caso necesario. Psicólogos deben formarse en estrategias breves con focos específicos para aumentar la efectividad. No sirve seguir trabajando con consultas cada 3 meses porque estamos sobrevendidos, sino que requieren tratamiento y control cada 2 semanas por un periodo de 6, 8 sesiones para hacer un proceso psicoterapéutico bien útil, específico y estratégico, y ahí tenemos que ir mejorando las habilidades de los profesionales en psicología para poder hacer esas estrategias breves en atención primaria, y tenemos que remodelar la forma en que se está haciendo la atención. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de publicarse un trabajo de la doctora Lilian Salvo, que se va a mostrar en el Congreso mañana, en que ella hizo un levantamiento de la efectividad de la resultado y remisión de depresión en pacientes tratados en la red de atención primaria y secundaria en toda la región del Maule y Concepción, y observó que en el primer año tenía una tasa de remisión, iniciando tratamiento con todas las indicaciones actuales de psicólogo, psiquiatra y tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, de un 10% de remisión al año de iniciado el tratamiento. A 2 años no tiene más allá de 20% de remisión. Eso habla que nuestra estrategia de intervención en atención primaria y secundaria no está sirviendo tal como la estamos diseñando y cómo se ha diseñado. Consultas de 20 minutos para ver a alguien o 15 minutos no tienen ninguna efectividad, ni aunque sea por una intervención farmacológica. Y estoy absolutamente en contra de que se siga haciendo una psicoterapia que pareciera ser nada, que es un conversatorio, que no es una intervención específica que permita entregarle herramientas y habilidades, tanto grupales o individuales, a los pacientes para el manejo de esto. Y eso requiere un proceso de sistematización y mejoría en la capacitación, donde también estrategias online van a ser de gran utilidad. Tenemos que llegar antes, los pacientes tienen que llegar antes y conocer estrategias de mayor autocuidado. No se trata solamente que tratemos enfermedades, sino que seamos responsables de nosotros mismos y nos demos cuenta cuando nos enfermamos, pero también nos demos cuenta qué nos hace bien y cómo mejoramos nuestra forma de vivir. Y ahí tiene que ver con estrategias de psicología positiva, tiene que ver con estrategias de grupo, tiene que ver con estrategias de fomento de la actividad deportiva, física y relacional, como lo ha demostrado las iniciativas. Un ejemplo muy interesante en prevención de conducta adictiva, por ejemplo, ha sido el ejemplo de Islandia, que tenía tasas de 20 a un 45% de consumo de alcohol, como lo que tenemos nosotros hoy día en Chile, digamos, en adolescentes, y tasas de un 20 o 25% de consumo de marihuana en menores de edad. Chile tiene entre los 7º y 8º básico un 35% de consumo de marihuana. Alcohol, un 47-48% entre los 7º y 8º básicos, promedio nacional. Esa es nuestra realidad hoy. Esa era la realidad que tenían los islandeses hace 20 años atrás. Y ellos hicieron toda una estrategia donde se fomentaron una serie de formación, de buscar qué es lo que al adolescente lo motiva a sentirse con una gana de participar en algo. Y lo más importante era la actividad física, deportiva, pero la idea era sentirse partícipe de una red y que estoy en conjunto peleando por una meta conjunta. Y eso puede ser en el arte, puede ser en la música, puede ser en el deporte, puede ser en distintas áreas donde puedes potenciar esa sensación en el adolescente de satisfacción. Y fuera de eso, otras estrategias, por ejemplo, que quizás es difícil de discutir acá, pero había un toque de queda para adolescentes menores de 16 años. Después de las 10 de la noche, menores de 16 años no podían estar en la calle.
Dije, oh, esta cuestión parece régimen militar. Los islandeses no tienen régimen militar, sino que tienen un sistema político bien estructurado y que es muy democrático, y que aquí se hizo una discusión y se fomentó la estrategia con los padres, con los centros de padres, educación para padres, tiempo validado junto a sus hijos para poder prevenir conductas de riesgo. Y los resultados muestran que hoy día tienen un 2 a un 3% comparado con lo que tenían hace 20 años atrás. Eso es un resultado que creo que tenemos que revisar. El modelo islandés probablemente puede ser un modelo especial porque es un grupo chiquitito, pero podemos aprender de esa experiencia como una forma de acercamiento. ¿A qué tenemos que entender? Si seguimos pensando que atendernos, que constantemente tenemos que ir al consultorio por cualquier lesera que me pasa, perdona que lo diga, dolor de cabeza, náuseas, llevo al médico a mi hijo chico después de un día con fiebre porque pienso que tiene y le dan un antibiótico. Eso no es sentido común. Obviamente, si un chico tiene 3 días de fiebre y está en malestar, con un compromiso mayor del Estado general, por supuesto que tiene que ser atendido. Pero tenemos que aprender a adelantarnos. Lo mismo en la conducta suicida. Aquí no tenemos que llegar al final, que es el acto suicida. Tenemos que llegar a las personas que están cursando un cuadro depresivo en sus etapas, ojalá iniciales. Tenemos que aprender a detectar en nosotros que estamos entrando en esa actividad, en ese componente afectivo, no solamente la depresión, sino que otros factores de riesgo asociados. Pero principalmente esa es la mejor estrategia para poder llegar a reducir tasas de suicidio realmente en la población. Debemos atrevernos a usar los sistemas de redes sociales, ofrecer plataformas de orientación, promoción de estrategias concretas, evitar la cronificación de los cuadros y reducir mejorar el impacto terapéutico. Y como no damos abasto como alianza y tenemos que ir crear nuevas unidades de la alianza en distintas regiones, que esa es la etapa que tiene que venir. Tenemos una plataforma que lamentablemente hace una semana se nos cayó y está en proceso de recuperación, por lo tanto aquí tenemos la imagen nomás por ahora, pero tengo que decir las cosas como son. El pobre encargado de eso está sufriendo la gota gorda tratando de rearmar la página, pero por un tema técnico. Pero la página lo que va a hacer es agregar capacitaciones, intervención precoz, screening, ayudar a orientar y sobre todo organizar a las personas que se han ido capacitando para que tengan un lugar donde ir haciendo sus consultas y preguntas y poder sistematizar la información necesaria en el seguimiento de los casos y en seguimiento de las estrategias regionales. Acá está el equipo, parte del equipo, no están todos. Y bueno, esa es la plataforma que no se ve hoy día, lamentablemente, pero eso es lo que quería compartir con ustedes y agradezco la atención dispensada. Muchas gracias, señor Bader, por su presentación. Les recordamos que la siguiente exposición se iniciará a las 11:20, antes de la cual invitamos a todos ustedes a un café, gentileza de la Seremi de Salud, el que se encuentra preparado en la planta baja del casino de nuestra sede. Este se encuentra frente al paradero de locomoción. Gracias.